ellos sí, los que han tenido el poder, se juntan cada vez y no les importan incluso sus diferencias. Lo importante para ellos sí es tener el poder, tener las instituciones. Ahí están tratando de tener defensor del pueblo, quieren tener procurador, defensor, quieren tener las cortes, quieren tener todo, incluso revocar las cortes, revocar la constitución política de Colombia y retroceder en el tiempo en cuanto a los derechos. Y pues no pasa nada, nosotros seguimos divididos entre nosotros, criticando y cansados con lo que hay. En diálogo que sostuvimos con Mafe Carrascal en el marco de la Semana de la Juventud y que verán completo a continuación, nos contó entre muchas cosas por qué la protesta social va a aumentar en Colombia, pues la pandemia solo la aplazó, mientras el gobierno nacional sigue actuando en contra de las mayorías nacionales. Antes, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Empecemos, porque no me quiero adelantar aquí a los acontecimientos. Hola Betsa, hola Mafe, hola a todos los jóvenes huilenses que nos están viendo actualmente en este Facebook Live en el marco de la Semana Departamental de la Juventud. A Mafe muchos tal vez ya la conocen por redes sociales, pero no porque ella esté centrada en redes sociales, sino porque las redes sociales son hoy una herramienta muy importante para todo el activismo, para manifestar y para comunicar lo que estamos haciendo. Hace más masiva esa comunicación, esa participación, y más cuando nos encaminamos a un público joven, que es lo que nos convoca esta semana. Entonces los jóvenes sabemos que están hoy muy conectados, cosa que nuestros papás, nuestros abuelos no tuvieron, y eso ha hecho que también una parte importante del trabajo social y del activismo que se hace se ve reflejado en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, en el caso personal, yo empecé a saber de Mafe hace muchos años, no la conozco hace tantos años como empecé a saber de ella, y empecé a saber de ella por las redes sociales, y allí empecé a ver qué estaba haciendo, y lleva realmente ya varios años desde cuando era aún más joven, haciendo un activismo muy, muy importante y muy relevante en el país, al punto que muchas de sus propuestas se han convertido en tendencias nacionales y ha convocado a mucha gente que ha terminado respaldando en las redes y en las calles lo que Mafe propone. Entonces, pues precisamente Mafe, por eso decidimos invitarte para que nos cuentes esa experiencia, nos ayudes a inspirar a más jóvenes a seguir ese camino desde diferentes causas, porque hoy los jóvenes son convocados por diferentes causas, por la defensa del medio ambiente, por la defensa de los animales, por la defensa de los líderes sociales. Bueno, son múltiples causas las que hoy convocan a los jóvenes. Ya no se puede hablar de tener un solo discurso que los reúna a todos. Y tú precisamente lo que has hecho es tomar en algún momento una bandera y llevarla hasta la máxima expresión y lograr convocar a la mayor cantidad de personas. Entonces queremos que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia, cómo lo has logrado y cómo otros jóvenes en nuestro departamento y en nuestro país pueden seguir estos pasos. Bueno, muchas gracias. Pues Betsabe y Yamil, lo primero que tengo para decir es que yo realmente admiro a las nuevas generaciones, a los llamados centennials, los admiro mucho, así a veces de hecho haya muchas críticas de generaciones más pues anteriores a estas, incluso la mía. Yo soy una millennial bastante más reciente, ¿no? Yo soy del año 90, llevo un poco más de 10 años haciendo activismo, es decir, desde más o menos los 18 años empecé fuertemente con representación estudiantil en mi universidad, tomándome prácticamente todos los espacios de representación. Luego empecé a salir a las calles en el 2011 por la MANE, motivada por la MANE, pero además no solamente por la MANE, sino que organizamos lo que fue Manos Limpias Colombia con Gustavo Bolívar y otros amigos, con quienes nos encontramos justamente por la causa que era evidenciar los hechos de corrupción en todo el país, salir, manifestarnos, hacer repertorios. En la acción colectiva se le llama así, ¿no? Repertorios de la acción colectiva, que es básicamente tomarnos las calles o diferentes escenarios como activistas y hacer todo un montaje, todo un performance
que ayude a visibilizar una causa, a comunicarla y que pueda esto también presionar la toma de decisiones en diferentes escenarios del poder. Entonces empezamos como la transición hacia las calles y hacia un escenario diferente al universitario, y eso fue realmente muy enriquecedor para mí. Pero digamos que ese era un momento, Yamil, Betsabe, que nosotros hace poco con alguien hablábamos justamente de eso, y es que hace 10 años, 11 años, cuando nosotros estábamos haciendo todo eso, no había las redes sociales y las herramientas que hoy tiene esta generación, ¿sí? No había los medios de comunicación alternativos que hoy realmente están desequilibrando ese oligopolio informativo que tenían los medios de comunicación tradicionales. Es decir, la gente ya no cree en esos medios de comunicación, sino que le cree mucho más a los medios alternativos y a los comunicadores y opinadores en las redes sociales. Entonces, ¿por qué entonces retomo lo que les decía? Admiro tanto a esta generación, porque esta generación ya no debate sobre cosas que nosotros todavía nos debatimos. Ellos ya no debaten sobre si de verdad existe o no existe el cambio climático, porque hay gente todavía de nuestras generaciones o de la generación, qué sé yo, de Trump y de Bolsonaro, ¿no? Que todavía niegan el cambio climático. Esta generación ya no se pregunta si eso existe o no existe, sino que sus causas, y su causa más importante es la ambiental, porque sin agua, por ejemplo, sin los páramos, en este caso esta lucha que hemos emprendido para defender desde la sociedad civil, incluso desde algunos gobiernos locales, Santurbán, porque es que si nos dejamos meter minería en Santurbán, ahí van detrás del resto de páramos, y recordemos que Colombia tiene el 90% de los páramos del mundo, es una fábrica de agua absurda, que uno no le cabe en la cabeza lo que esto puede ser de grande y de importante para el planeta, y aquí quieren venir a sacar el oro como si el oro fuera más importante que el agua. Entonces, retomo, estas nuevas generaciones no se hacen esas preguntas, esos cuestionamientos, tampoco se cuestionan sobre la sexualidad de otra persona, no les interesa, no les importa si aman a un hombre o a una mujer, ellos respetan eso. Digamos que hay una normalización de muchos temas y los derechos adquiridos para ellos no son cuestionables. Es algo normal. Entonces, eso lo admiro mucho. Lo que pasa es que creo que nuestras generaciones debemos entender cómo se comunican estas nuevas generaciones, los centennials en este caso, y aprovechar todo eso para que entre todos entendamos que si bien es importante que cada uno de nosotros como jóvenes tengamos una causa, una bandera y luchemos por ella, eso es buenísimo porque digamos que nos especializamos en un tema, le ponemos todo el tiempo, todo el amor, incluso recursos, y cuando hablo de recursos hablo de tiempo, hablo de nuestro dinero, de lo poco, mucho que tengamos a una causa, eso es súper importante. Pero también debemos entender que a todos nos competen todas las causas finalmente, porque vivimos en el mismo territorio, vivimos en el mismo país, vivimos en el mismo planeta, por tanto, la causa de los ambientalistas es la causa de todos. La causa de los derechos humanos debe ser la causa de todos, porque lo que no hemos entendido es que cuando a alguien le vulneran sus derechos fundamentales, sus derechos que están consagrados en la Carta Constitucional, sus derechos democráticos, políticos, civiles, mañana te los puedes estar vulnerando a ti. Y eso es algo que deberíamos entender, ¿sí? Que debemos defender a cualquier persona, no importa su ideología, no importa su color político, no importa sus preferencias sexuales o religiosas, culturales, étnicas, debemos defenderle los derechos a cualquier ser. Y cuando hablo cualquier ser, no solamente son los seres humanos, sino también seres sintientes, otras especies animales. Defender la naturaleza es importantísimo también, ¿no? Al final todo eso es la vida, todo eso es la vida. Y si la defendemos, la estamos defendiendo para todos y para todas. Eso es fundamental. Entonces, yo no sé si me quieras preguntar algo más para que esto no se vuelva un monólogo o... No, Mafe, yo te iba a decir allí que todo el aporte que has hecho creo que es el paso que está dando la humanidad en cuanto al tema de conciencia global, ¿no? De que ya no es que yo soy colombiana y no me importa lo que pasa en Europa, y el tema migratorio puede ser la crisis migratoria que está padeciendo el norte de África, digamos, no, es que eso es allá, no. Creo que lo que tú mencionabas, los centennials, toda
todas esas nuevas generaciones están tomando conciencia global, o sea, todos los problemas nos conciernen a todos, y para mí me parece que es algo importante porque es un movimiento que se está generando y es como ese despertar a esa conciencia, ¿no? De que somos una sola raza, estamos en el mismo planeta, entonces finalmente venimos a compartirlo todo. Luego, Betsabe, yo le agrego a eso una cosa, a lo que estás diciendo, que resume muy bien lo que yo decía antes, y es que eso no nació de la nada tampoco, ¿no? Tampoco fue como que nació una nueva generación y de la nada son muy conscientes sobre el ambiente y de la nada son muy conscientes sobre ciertos derechos y sobre la individualidad y la diversidad. Eso no es así tampoco. Digamos que lo que está pasando hoy en día y ese despertar de nuevas generaciones, aunque digan que es que a ellos no les interesa nada, yo creo que sí les interesan muchas cosas, como decía, causas. Ese despertar es un cúmulo de experiencias, es un cúmulo de luchas en un país como el nuestro, hablándolo específicamente en nuestro territorio, es un cúmulo intergeneracional de mucha sangre, lamentablemente. Es un cúmulo intergeneracional de mucha gente que ha dado su vida y a la que le han quitado su vida por defender los derechos de todos y de todas. Es decir, a veces también normalizamos y en la comodidad de lo que tenemos, no agradecemos ni entendemos históricamente por qué hoy vamos a trabajar 8 horas y no 14, ¿no? Porque tenemos las mujeres y los hombres licencia de paternidad y de maternidad, porque tenemos una cantidad de derechos laborales, civiles, ganados, y eso no es nada más y nada menos por la lucha de muchas personas, de hombres y de mujeres que han dado su vida, que han salido a protestar, a marchar, incluso con toda la represión del Estado encima, mandándoles el SMAT, criminalizándolos, estigmatizándolos, macartizándolos, ¿sí? Echándolos a un lado, y esta gente ha dado su vida, tanto en la ruralidad como en los espacios y los territorios urbanos. Hay mucha gente, ¿no? Recordemos el exterminio de la UP, que eran desmovilizados de diferentes guerrillas, pero que iban a hacer política, ¿no? En democracia. Recordemos todos los líderes y lideresas sociales que están asesinando a diario en este país y que tienen unas luchas por defender la tierra, el agua, por defender sus territorios, por defender los derechos humanos, líderes comunitarios. Entonces creo que líderes y lideresas. Entonces, repito, Betsabe, yo considero que esta es una generación privilegiada en muchos aspectos, pero que todo lo que está pasando hoy en día, y así se debe reconocer, es una lucha acumulada de varias generaciones que en este país lo han dado todo y han sido perseguidos de muchas maneras, no solo asesinados, desplazados. Mi papá fue desplazado del Catatumbo y por eso nací yo en Bogotá, por ejemplo. Mi mamá venía embarazada de mí y mi papá era uno de los líderes del paro campesino de 1987, donde pararon 7 departamentos de todo el nororiente colombiano. Y les cuento, para quienes no lo saben, ese paro ha sido uno de los más grandes. Después viene el del 2011, que estuvimos todos con cacerolas desde las plazas de diferentes ciudades apoyando a los campesinos. Pero lo que pasa en el Catatumbo es lo mismo que hoy, es lo mismo que pasaba hace 30 años, donde el Estado no le interesa llegar, donde hay una desidia estatal, no les interesa estar ahí, porque están lamentablemente aliados con muchos intereses, y hay que decirlo, intereses del narcotráfico, intereses de grupos y de bandas ilegales, intereses de, ahí han confluido todos los actores del conflicto, y mientras tanto los campesinos no tienen nada. Mientras tanto, los campesinos no tienen educación, no tienen salud, no tienen vías para sacar sus productos, lo mismo que pasaba hace 30 años, y por lo cual asesinaron a muchos compañeros de mi papá y por lo cual estuvo a punto de ser asesinado, y seguramente nosotros con él también, ¿sí? Entonces, si mi papá no viene acá con mi mamá embarazada y mi hermano menor, yo no existiría. Entonces, yo siento una profunda necesidad de reivindicar muchas de esas luchas, de muchas de esas causas. Yo me vine vine a entender que lo que yo hacía tenía mucho que ver con mi origen cuando empecé a conocer
cada vez más sobre mi origen, pero yo ya era activista, ¿sí? Y eso fue muy lindo porque entiendo ahora sí por qué me conecto con ese origen, porque quiero reivindicar no solo esas luchas, porque mi papá también fue fundador de un sindicato de trabajadores de la Universidad Francisco de Paula en Ocaña, sino también quiero reivindicar y estoy orgullosa de ser clase media trabajadora y creo que la clase media trabajadora de este país merece llegar a las instituciones, transformarlas y no que sigan estando en manos de los mismos y las mismas con apellidos rimbombantes y con mucho dinero, pero además que vienen a saquear justamente las arcas públicas, ¿no? He Mafe, a mí hablado me mucho, perdón. gustaría, a raíz de que tú cuentas todo este proceso y las protestas que han existido, digamos, a lo largo de la historia, que tú conoces al menos, nosotros vimos en el país que algo estaba sucediendo antes de la pandemia, ¿no? En Neiva, te somos sinceros, en Neiva y en el Huila, pues todavía digamos que era todavía un movimiento muy pequeño que partía de la Universidad Surcolombiana, que siempre ha estado como muy activa en estas causas, pero nosotros veíamos otra cosa en Bogotá y veíamos otra cosa en las principales ciudades del país, y pues con la pandemia eso se cortó, digamos, porque por causas naturales, causas justas, porque no podemos estar ni invitando ni permitiendo que la gente esté en las calles contagiándose y aumentando la crisis sanitaria. Pero nos gustaría que tú un poco nos contaras cómo viviste eso antes de la pandemia, cuáles causas tú veías que convocaban a los jóvenes y cuál debe ser el rol de las instituciones, porque si los jóvenes están manifestándose es porque algo está pasando con las instituciones, y pues apenas estamos en el primer año de nuevos gobiernos que van a tener que jugar el rol de cómo interpretan todo ese sentir. Los buenos gobernantes tendrán que mirar cómo interpretan todo ese sentir de los jóvenes y de la gente que salió a las calles y cómo eso lo convierten en políticas públicas que solucionen las demandas de las personas. Entonces, ¿qué demandas vistes tú? ¿Qué los motivaban? ¿Cómo se ha movido eso durante la pandemia que ha cambiado el juego? ¿Y qué crees que va a pasar después de la pandemia? Bueno, recordemos, Yamil, es muy importante recordar, vámonos un poquito más atrás, vámonos al 2018. ¿Qué estaba pasando en el 2018? En el 2018 estábamos viendo que pues la carrera presidencial claramente, quiénes se iban a perfilar hacia allá, cómo se conformaban las alianzas, entre otras. Y lo que hicimos nosotros desde el País Primero, pues que ahí nació el País Primero como organización que por fortuna sigue en pie gracias a un equipo que ha hecho todo para que eso siga siendo así y luchamos por causas. Pero ahí surge con una campaña y es decirle a Petro, a De la Calle y a Fajardo que es necesario que se unan y que haya un solo candidato para que todos los sectores alternativos votemos y no le dejemos el país a los mismos y a las mismas, porque lo que veíamos es que en torno a Duque pues estaban los mismos partidos tradicionales, los políticos tradicionales, entre otros. Entonces, ahí empezó un sueño muy bonito porque mucha gente y muchos ciudadanos empezaron a juntar, a crear sus propias campañas, tanto como el País Primero, como otras como Nos Unimos o Nos Hundimos en Cali, por ejemplo. La gente vio en esa campaña una esperanza, dijo, oiga, ustedes están diciendo algo que nosotros estábamos pensando y que definitivamente es necesario. Si no nos unimos, no vamos a derrotar a esta gente. Entonces nosotros empezamos, dividimos la bandera en 3 colores y le entregamos a cada uno un color y les pedimos que la unidad, hicimos muchas actividades, incluso con sus candidatas vicepresidenciales, en la calle con la gente, haciendo pedagogía, diciéndole a la gente que era importante juntarnos y convencimos mucha gente para que en segunda vuelta, igual como no se pudo la unidad, votara pues por Petro y por la Colombia Humana, por Ángela María, que al fin y al cabo eran los únicos que podían representarnos como alternativos en medio de esa disputa en la segunda vuelta presidencial. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque definitivamente este escenario que hoy estamos viviendo tiene mucho que ver con ese escenario que vivimos en el 2019 y tenemos que por fin nosotros generar un escenario ideal para que haya unidad, para que haya posibilidades, unidad democrática, no simplemente imposiciones y muchísimo menos
y pegadas con babas, ¿no? Sino bajo acuerdos programáticos donde cada quien tiene que entender que también debe ceder cosas, ¿no? Pero acá lo más importante es que no podemos seguir permitiendo que esto se cuente en muertos, ¿sí? Lamentablemente, se los dijimos, eso va a pasar, van a venir a hacer trizas los acuerdos, acá esto se va a contar en muertos y es lo que vemos, todos los días vemos incluso no solamente combatientes firmantes de la paz asesinados, ya van más de 200, sino incluso sus hijas, sus hijos, sus familiares. No sé si vieron la noticia más reciente, es que una joven hija de un excombatiente fue asesinada, pero de una manera muy cruel, ¿no? Entonces, los líderes, las lideresas sociales, 30% aumentaron las masacres en el país. Entonces, creo que es digamos, una necesidad imperiosa que los jóvenes nos movamos, que realmente hagamos eso que estamos haciendo en las calles, las protestas, eso que se vio en el paro nacional, que fue histórico, realmente histórico, y que además pudimos sostener en muchas ciudades del país un mes seguido. ¿Ustedes cuándo habían visto eso en este país? Nunca. Seguramente habíamos visto marchas muy importantes, muy grandes, sobre todo las universitarias, tremendas, ¿no? En el 2011, pero que duráramos un mes y que además esto involucrara a tantos sectores de la sociedad, no solamente a los jóvenes, sino muchos sectores de la sociedad distintos, pero los que motivamos todo esto fuimos los jóvenes, eso hay que decirlo. Es decir, los que pudimos mantener eso un mes, eso fue gracias a los jóvenes, a toda esta población. ¿Sí? Sin embargo, como les digo, se involucraron muchos sectores de la sociedad y eso fue lo realmente histórico. Entonces, claro que estaban pasando cosas muy importantes en este país. De hecho, si ustedes van y miran, por ahí contraticos, qué sé yo, del gobierno nacional y de la policía, empezaron entre diciembre y enero, empezaron a contratar vehículos y armar al SMAT. ¿Sí? Ahí se hicieron efectivos esos contratos hace como 2 o 3 meses, pero empezaron en la época del paro nacional, porque estaban viendo cómo la gente estaba saliendo a las calles de una manera decidida y pues la manera del gobierno lastimosamente pues era usando la represión para podernos callar y para poder apagar esa protesta. Entonces, miren, yo creo, a pesar de lo difícil que es esto del COVID, el COVID sí le cayó al gobierno como del cielo, ¿no? Porque lo que se venía socialmente iba a ser muy difícil. Y el COVID ha sido de alguna manera una excusa. Obviamente no estoy diciendo que salgamos todos por allá a contagiarnos, porque no, el sistema de salud sería una irresponsabilidad, pero tampoco eso quiere decir que nos callemos. Y la protesta tiene que seguir, y tiene que seguir de la manera más creativa y desde donde podamos, guardando las proporciones para que no nos contagiemos y para que no desbordemos el sistema ya más de lo que ya está desbordado. Pero si no hubiera COVID, les cuento que todo esto estaría mucho más fuerte y la protesta social estaría arriba y sé que los estudiantes, sé que los jóvenes en donde se encuentren y los diferentes sectores sociales estarían en las calles, estoy segura de eso. Mafe, hay un tema súper importante que a mí me gustaría tocar. Siempre, digamos, las universidades son los centros de pensamiento, ¿no? Siempre están pues en las capitales, generalmente, en las ciudades, así sean intermedias, pero en las ciudades. ¿Qué mensaje o cómo hacemos para involucrar a esa Colombia rural en el activismo, a los jóvenes rurales en el activismo? ¿Cómo hacemos para que ellos también se unan a todas estas causas? Betsabe, cuando tú me hablas de eso, yo no puedo dejar de pensar en el mensaje de uno de los directivos, si no estoy mal, el presidente de Minesa, que ha estado rotando por estos días, no sé si ustedes lo han oído, pero palabras más, palabras menos, lo que él dice es que mientras el tema de Minesa y la resistencia frente a la minería y al proyecto de Sotonorte en Santurbán no se conozca en Bogotá y no se haga ruidos de Bogotá, ellos tranquilos, porque si en Bogotá no se oye nada sobre eso, pues ellos pueden seguir y llevar a cabo su plan y explotar Santurbán y contaminar, y acá pues no pasa nada. Entonces miren esa visión es sumamente centralista y es lo que en la práctica pasa y todos lo sabemos.
y quienes estamos cerca del sector público lo sabemos aún más, ¿no? El centralismo en este país sigue siendo impresionante, no solamente en temas administrativos, uno ve a todos los gobernadores, que muchas veces los gobernadores y los alcaldes se ven limitados en su accionar hasta que no vayan a Bogotá, hasta que no se encuentren con el ministro, hasta que Bogotá no les dé el permiso, la autorización. Entonces la tal descentralización como que no existe en este país y la autonomía se ve muy limitada y eso también impide el desarrollo de los territorios, ¿no? Y la toma de decisiones pertinentes y oportunas. Entonces, eso es así para todo. Uno ve los medios de comunicación nacionales, todos están en Bogotá, ¿no? Uno ve todo, las entidades, los consulados, absolutamente todo. Entonces, lastimosamente eso a veces también redunda incluso en la academia. Pero bueno, hay universidades públicas regionales que lo hacen muy bien y tienen unos grupos de investigación buenísimos y lo hacen bien. Pero en términos de activismo, cada vez más, eso que dijo el presidente o el directivo de Minesa, cada vez más, mejor dicho, eso demuestra algo que yo siempre he dicho, y es que los activistas que estamos en el territorio urbano, en este caso en Bogotá, como yo, tenemos una labor fundamental, y es no tomarnos las causas y la vocería de otros en los territorios rurales, sino permitir que nuestro alcance, nuestra influencia, o como lo quieran llamar desde las redes sociales, nuestra llegada a los medios de comunicación, sea una plataforma para sus causas. A esto les voy a poner un ejemplo. Yo cada vez, entre más me meto en los temas de género, en los temas de feminismo, lo entiendo realmente, porque una cosa es decir, sí, soy feminista y ya porque soy mujer, eso no pasa así. Pero cuando tú entiendes los temas de género, cuando te metes ahí, que no solamente los temas de género tienen que ver con las mujeres, ¿no? Sino con la diversidad que hay, cuando los empiezas a entender teórica y conceptualmente, entiendes la historia, los abordas de otra manera. Y yo digo, hombre, los hombres que están en puestos de poder y que tienen la posibilidad, no deben hablar por las mujeres, deben darle voz a las mujeres. Y así debe ser todo el activismo. ¿Sí? Digamos, los espacios que yo tengo, en donde sea, son para esto, por ejemplo. Son para traer mensajes que tienen que ver con una causa que no es directamente mía, pero que la siento y la vivo. Y los espacios que yo pueda dar para hablar de Mafapo, de las madres de los falsos positivos, a quienes quiero y admiro y con quienes hemos hecho muchas cosas y hemos trabajado, lo voy a hacer. Y si puedo salir con esto en RCN, y lo he hecho en NTN 24, lo voy a hacer. Y si puedo llevar esta causa a todos los espacios, lo voy a seguir haciendo. Entonces, esos somos los activistas somos un medio para que se conozcan las causas. Tenemos causas propias, pero también somos esa plataforma. Entonces, eso es lo que les digo. Hay que armar redes de apoyo, hay que tratar desde los territorios, o por ejemplo desde el Huila, de juntarse con gente que tiene llegada, por ejemplo, a esos medios y tratar de buscar los espacios. Hay que juntarse, por ejemplo, los congresistas. Ese es otro tema. Nuestros congresistas de las bancadas de oposición y de paz son congresistas que en verdad están haciendo cosas muy interesantes y a veces están muy solos en muchas cosas, pero si tienen la intención. Yo trabajo con Inti Aspirilla, yo soy de la unidad de trabajo legislativo de él, y nosotros todo el tiempo tratamos vamos a hacer una audiencia pública, vamos a invitar a la gente que tiene que hablar de esto. Nosotros no podemos hablar por la gente, ¿sí? Podemos llevar un mensaje, podemos poner el debate, podemos hacer cosas, pero hay que darle voz a la gente. Entonces, tenemos que buscarnos los espacios donde, haciendo redes de apoyo, juntando esfuerzos de todos, podamos llegar a los medios de comunicación masivos, pero sobre todo también, ¿saben qué? A los alternativos. Hay que darle la oportunidad a los medios alternativos, a quienes están comunicando desde sus canales de YouTube, están haciendo cosas muy chéveres, están llegando a más gente que muchos de los medios de comunicación tradicionales. Hay que crear nuestros propios canales de comunicación, hay que creer en nosotros, hay que también entender que las entidades, las instituciones, no son de esas familias. Es que parece que las etiquetaran, ¿no? Es que esto es de los chai, esto es de los no sé qué, esto es de los génicos, esto es de los tales. No, esto es de todos.
Las instituciones del Estado son de todos y deberíamos, yo los invito y las invito a que empecemos a pensar también en la necesidad de meternos en lo público, en el sector público. Eso que dicen, no, es que lo mejor es el sector privado, yo la verdad no creo en eso. Yo creo que nos han metido eso en la cabeza para que ni volteemos a mirar el sector público, para que les dejemos a sus cuotas burocráticas, a sus cuotas políticas, a sus amigos, a sus familiares, les dejemos las entidades del Estado. Y yo creo que no hay nada mejor que prepararnos para entrar ahí, ya sea por un cargo de elección popular, por ejemplo, al Congreso, o ya sea que nos nombren en un cargo, porque tenemos además las credenciales para hacerlo. En este país es muy difícil estudiar, yo lo sé, ¿sí? Cualquier persona de clase media en este país lo sabe. O porque están buscando un cupo en una universidad pública y es muy difícil porque no hay lo suficiente, y no hay lo que quisiéramos, y por eso seguimos buscando educación pública gratuita y de calidad y lo vamos a seguir haciendo. O porque toca irse a endeudar con una entidad financiera o con el ICETEX para poder estudiar. Y hay personas que no pueden hacer ninguna de las dos, porque ni se pueden endeudar ni pueden llegar a ganarse ese cupo, porque muchas veces además la educación es muy deficiente. No podemos comparar la educación de los colegios en Bogotá, incluso de los públicos, con la educación de ciertos municipios del país. Y eso es lamentable, ¿no? Esa desigualdad tan brutal que hay. Entonces, sé que es difícil, pero tenemos que juntarnos, tenemos que juntar causas, tenemos que seguir luchando por la educación pública gratuita y de calidad, tenemos que seguir ayudándonos y preparándonos para poder entrar y arrebatarles a ellos democráticamente y con meritocracia, que nosotros sí lo hacemos con meritocracia, no como dicen que es que quieren que nos regalen las cosas. A mí me parece que los que quieren que les regalen las cosas son los que siempre han estado allá. ¿Por qué no sueltan? Pues no lo sueltan de ninguna manera, se montan en camionetas blindadas y hacen caravanas, por ejemplo, con la plata de nosotros, con la UNP, mientras personas que estamos amenazadas, que tenemos un riesgo extraordinario y líderes y lideresas en la ruralidad, no tenemos medidas adecuadas. Entonces yo creo que aquí hay que pensarnos esto de una manera mucho más estructural, más pragmática, y la manera pragmática de hacerlo es juntándonos, porque ellos sí, los que han tenido el poder, se juntan cada vez y no les importan incluso sus diferencias. Lo importante para ellos sí es tener el poder, tener las instituciones. Ahí están tratando de tener defensor del pueblo, quieren tener procurador, defensor, quieren tener las cortes, quieren tener todo, incluso revocar las cortes, revocar la constitución política de Colombia y retroceder en el tiempo en cuanto a los derechos. Y pues no pasa nada, nosotros seguimos divididos entre nosotros, criticando y cansados con lo que hay. Ella es Mafe Carrascal, a quien agradecemos muchísimo su presencia en este panel del activismo a las urnas. Mafe, agradecerte infinitamente, lamentablemente el tiempo ya nos pasamos incluso un poquito de la programación. Sin embargo, te agradecemos desde la Oficina de Asuntos Sociales de la Gobernación de Huila tu vinculación y participación activa en la Semana de la Juventud Huila Crece. Y nada, te dejo para que te despidas, digamos, de toda esta audiencia que manejamos. Muchísimas gracias, invitarlos a que, bueno, en este momento las redes sociales y todos los canales digitales se han convertido pues en el escenario por excelencia, por eso no quiere decir que no podamos pensar en que haya siempre una relación tanto en lo digital como en el territorio. Eso nunca va a pasar de moda, necesitamos llegar directamente a las personas, digamos en el país primero nos especializamos, es como en eso, en llegarle directamente a la gente, hacer la pedagogía, pero bueno, hay momentos como no al Grupo Aval donde lo podemos hacer de manera digital. Cuando sacamos la campaña desde la vicepresidenta, el superintendente financiero nos estuvieron amenazando, intimidando con denuncias penales, pues yo les decía justamente, oigan, pero no querían una campaña diferente, que no nos tomáramos las calles para que no nos mandaran el SMAT. Entonces lo hicimos de manera digital, la gente empezó a cerrar sus cuentas en el Grupo Aval, a pasar sus pensiones de porvenir a Colpensiones. Esa es una muestra de que también se puede hacer activismo desde lo digital. Entonces a eso los invito, a que exploren muchas cosas, a que busquen una bandera que los apasione, que los mueva, pero que esa bandera no les impida estar pendientes y atentos a las demás causas que hay
en el país y en el mundo y que son necesarias y que es importante que nos involucremos y que seamos partícipes de la toma de las decisiones. Empezando por el voto informado. Vale, muchísimas gracias, Mafe. Que estés muy bien. Gracias y a éxitos ustedes. en todas tus labores. Gracias también Muchas a Yamil gracias a por ustedes. acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que nos veamos por allá, por el Huila, que me gusta tanto ese departamento. Sí, claro, bienvenida siempre. Muchas gracias. Tengo hasta familia política por allá. Entonces, por allá nos veremos.